Únete al terror en cuentos de terror aterradores. Queridos amantes del miedo, si te encantan las historias que te hacen estremecer, suscríbete al canal Cuentos de Terror Aterradores. Deja tu like, comenta tus pensamientos más oscuros y comparte el enlace con todos tus amigos para que juntos hagamos crecer esta comunidad de pesadillas. Cada suscripción, comentario y like nos ayuda a traer más contenidos escalofriantes y maravillosos. No dejes que el terror pare. Únete ahora y forma parte de nuestras historias aterradoras. Suscríbete, comenta, da like y comparte. El fantasma del acelerador maldito. El terror que te atrapa y no te suelta hasta la muerte. Capítulo 1. La mano fría en la oscuridad. En las calles empañadas de niebla de la Ciudad de México, Sara conducía su viejo Volkswagen Beetle por la avenida Insurgentes, bajo un cielo plomizo que amenazaba con descargar una tormenta. Era tarde, casi medianoche, y el tráfico había desaparecido como si la ciudad entera se hubiera tragado a sí misma. Sara, una profesora de secundaria de 30 y tantos años, con el cabello revuelto y ojeras profundas por las noches sin dormir, pisaba el acelerador con impaciencia. Tenía que llegar a casa. Su gato la esperaba y el cansancio le pesaba como una losa de concreto. De repente, algo rozó su nuca. Una mano fría, como salida de una nevera, se deslizó por sus cabellos oscuros, enviando un escalofrío que le erizó la piel hasta los tobillos. Sara jadeó, girando la cabeza ligeramente, pero no vio nada en el asiento trasero. Solo sombras danzando con las luces de los faroles callejeros. «Debe ser el viento», murmuró para sí misma, aunque las ventanas estaban cerradas herméticamente. Entonces, la voz llegó, ronca, gutural, como si saliera de una garganta llena de grava y sangre seca. «Es tu culpa, es tu culpa», susurró directamente en su oído derecho, tan cerca que sintió el aliento helado contra su lóbulo. Sara pisó el freno con fuerza. El carro chirrió deteniéndose en medio de la avenida desierta. Su corazón latía como un tambor enloquecido. Miró por el retrovisor. Nada. Solo el asiento vacío, con una mancha indefinida que juraría no haber visto antes. «¿Qué chingados es esto?», gritó, tocando la bocina con furia, como si el sonido pudiera ahuyentar a lo invisible. El claxon retumbó en la noche, pero nadie respondió. Sudor frío le corría por la espalda. Hacía una semana que esto empezó. Susurros en la oscuridad, toques fantasmales que la hacían saltar de la cama a medianoche. ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? Encendió el motor de nuevo, pisando el acelerador con rabia. El carro rugió hacia adelante, pero mientras aceleraba, la voz volvió, más insistente. «Es tu culpa, es tu culpa». Sara soltó un gemido, mirando de reojo el velocímetro. La aguja subía sola, como si una fuerza invisible empujara su pie contra el pedal. Intentó levantar el pie, pero estaba clavado, inmovilizado por una presión etérea que le aplastaba los huesos. El volante giró por sí solo, desviando el carro hacia un callejón oscuro. Sara luchó, tirando con ambas manos, pero era como pelear contra un gigante invisible. «Déjame en paz», chilló, su voz quebrada por el pánico. El carro aceleraba más. Las luces de la ciudad se convertían en borrones. En el retrovisor, por un instante, vio una silueta. Un joven con ojos hundidos, mirándola con odio puro. El muro al final del callejón se acercaba a toda velocidad. Sara sintió dedos helados cubriendo su boca, apretando como tenazas de acero. No podía gritar, no podía respirar. Sus pulmones ardían y el pánico la invadió como una ola negra. «Dios mío, voy a morir aquí», pensó, debatiéndose en vano. El carro rugía hacia el impacto, y en ese segundo eterno, Capítulo 2. El accidente que no olvidarás.
Una semana antes, en una tarde lluviosa de septiembre, Sara había cometido el error que cambiaría todo. Regresaba de la escuela distraída por una llamada de su exnovio, ese cabrón que siempre la hacía dudar de sí misma. «Sara, ¿por qué no volvemos? Te extraño», decía la voz al teléfono, mientras ella zigzagueaba por las calles atestadas del centro. No vio al chico hasta que fue demasiado tarde. Y Julio, un adolescente de 15 años con mochila al hombro, cruzaba la calle corriendo para alcanzar el camión. El Beetle lo golpeó de lleno, un tut sordo que resonó en sus huesos. Sara pisó el freno. El carro patinó en el asfalto mojado. Miró por el parabrisas. El chico yacía inmóvil, sangre mezclándose con la lluvia. El pánico la cegó. «No, no, no», murmuró, mirando alrededor. Nadie había visto. La lluvia borraba las huellas. En lugar de bajar, pisó el acelerador y huyó, el corazón en la garganta. Fue un accidente. Se repetía esa noche, acurrucada en su cama, pero el sueño no llegó. En su lugar, vinieron los susurros. Ahora, en el presente, Sara despertó en el hospital, con tubos en los brazos y un dolor sordo en la cabeza. El carro había chocado contra el muro, pero milagrosamente, ella sobrevivió con moretones y una conmoción. «Señorita Sara, tuvo suerte», dijo el doctor, un hombre canoso con ojos cansados. El carro se detuvo justo antes del impacto total, como si algo lo hubiera frenado. Sara no respondió. Sabía qué lo había frenado. Esa cosa, ese espíritu que la atormentaba. Salió del hospital cojeando, pero al subir a un taxi, sintió de nuevo esa mano fría en su hombro. «Es tu culpa», susurró la voz, y el taxista la miró raro. «¿Dijo algo, señora?» Esa noche, en su departamento en la colonia Roma, las sombras se movían solas. Sara se acurrucó en el sofá, encendiendo todas las luces, pero la voz persistía, ecoando en las paredes. Intentó ignorarla, pero al cerrar los ojos, vio el rostro del chico, Julio, con los ojos abiertos en acusación eterna. Capítulo 3. Susurros en la noche eterna. Los días se convirtieron en un infierno viviente. Sara no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, manos invisibles la tocaban, tirando de su cabello, apretando su garganta. En la escuela sus alumnos la miraban extrañados mientras ella tartamudeaba lecciones, sudando profusamente. «Profe, ¿está bien?», preguntaba una niña, pero Sara solo asentía, forzando una sonrisa. Una noche, sola en su cocina, preparando un café que no bebería, sintió la presencia detrás de ella. El aire se enfrió de golpe, como si alguien hubiera abierto una tumba. «Es tu culpa», rugió la voz, ahora más fuerte, vibrando en los platos. Sara giró, cuchillo en mano, pero no había nadie. Solo el reloj tic-tac, tic-tac, como un corazón latiendo hacia la muerte. Intentó investigar. Buscó en internet sobre apariciones, espíritus vengativos. Leyó historias de fantasmas que perseguían a los culpables, como en esas novelas de Stephen King que tanto le gustaban de joven. El Resplandor, pensó, donde el hotel devoraba almas. ¿Era esto su Overlook personal? Pero la realidad era peor. Esa misma noche, al meterse en la cama, sintió el colchón hundirse a su lado. Algo se acostó con ella, respirando frío en su nuca. Sara saltó, encendiendo la luz, pero el cuarto estaba vacío. Solo una huella en la sábana, como de un cuerpo adolescente. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», gritó al vacío. La respuesta vino en un susurro. «Asume tu culpa». El terror la invadió. Un pánico primordial que le hacía temblar las rodillas. Sabía que tenía que enfrentar lo que había hecho, pero el miedo la paralizaba. Capítulo 4. La persecución invisible. Sara decidió huir.
Empacó una maleta y tomó un autobús hacia Puebla, pensando que la distancia ahuyentaría al fantasma. Pero en el camino, sentada en el asiento trasero, sintió la mano de nuevo, esta vez apretando su muñeca. «¡Es tu culpa!», siseó la voz, y el autobús pareció acelerar solo, el chofer maldiciendo mientras pisaba el freno. Bajó en una parada remota, jadeante, y rentó un cuarto en un motel mugriento. Las paredes olían a moho y cigarro viejo. Intentó dormir, pero a medianoche, el espejo del baño se empañó solo, y en el vapor apareció escrito: «Culpa». Sara gritó rompiendo el espejo con el puño, cortándose la mano. Sangre goteaba, mezclándose con lágrimas. Al amanecer, volvió a la Ciudad de México, derrotada. El espíritu la seguía a todas partes, en el metro, donde los vagones se sacudían solos, en la cafetería, donde su taza se volcaba sin tocarla. «No aguanto más», sollozó en su departamento, mirando el teléfono. Sabía que tenía que buscar al chico, a Julio. Pero, ¿y si ya estaba muerto? ¿Y si su fantasma la mataba antes? Esa tarde visitó el hospital donde lo habían llevado. Preguntó por él, fingiendo ser una conocida. «Está en coma», dijo la enfermera mirándola suspicaz. «Su madre, doña Lourdes, está con él». Sara se alejó, el corazón latiendo fuerte. Pero al salir, en el estacionamiento, su carro no arrancaba, hasta que la voz susurró: «Ve a verla». Capítulo 5. El encuentro con la madre desesperada. Doña Lourdes era una mujer menuda, con ojos rojos de tanto llorar, sentada en la sala de espera del hospital privado. Llevaba una semana allí, velando a su hijo Julio, que yacía en coma inducido tras el atropello. El médico salió, con expresión grave. «Doña Lourdes, lo siento. Su plan de salud no cubre más. Tendremos que transferirlo al público». «Pero allá no lo cuidarán igual», protestó ella, voz quebrada. «Es mi único hijo, doctor. ¿Cuánto cuesta seguir aquí?» 5.000 por semana», respondió él impasible. Lourdes se hundió en la silla, pensando en sus turnos en la taquería, en las cuentas pendientes. «No tengo ese dinero, Dios mío». Entonces apareció Sara, pálida como un fantasma ella misma, cojeando ligeramente por el accidente reciente. «Hola, soy Sara, la profesora. Fui yo quien atropelló a su hijo». Las palabras salieron en un torrente, mientras el espíritu susurraba en su oído. «Dilo, todo». Lourdes la miró, sorpresa mezclada con dolor. «¿Usted? ¿Por qué huyó?» Sara tragó saliva. Tenía miedo, pero desde entonces algo me persigue. El espíritu de Julio, creo. Me ha atormentado, casi me mata en mi carro. Paró justo antes del muro, como si me diera una oportunidad. Lourdes palideció. «Mi Julio siempre fue un chico bueno, pero terco. Si es su fantasma, quiere justicia». Sara asintió, lágrimas rodando. «Quiero ayudar. Pagaré el tratamiento, todo, lo que sea». Lourdes la abrazó, un abrazo cálido en medio del frío y hospitalario. «Gracias, mija. Dios la bendiga». Pero mientras Sara se alejaba, sintió la presencia de nuevo, más fuerte, como si el espíritu aprobara o planeara algo peor. Capítulo 6. La confrontación en el retrovisor. De vuelta en su carro, Sara encendió el motor con manos temblorosas. Miró el retrovisor y allí estaba. El espíritu de Julio, sentado en el asiento trasero, brazos cruzados, ojos brillando con una luz sobrenatural. No era etéreo, parecía real, con moretones del accidente visibles en su rostro pálido. «¿Por qué me haces esto?», preguntó Sara, voz ronca. El fantasma sonrió, una sonrisa fría que helaba la sangre. «Porque huiste. Dejaste mi cuerpo tirado en la lluvia, como basura. Mi mamá llora por ti».
Sara sollozó. Lo siento, asumiré todo. Solo déjame en paz. El carro aceleró solo, zigzagueando por las calles. ¡No!, gritó Sara, luchando con el volante. Manos invisibles la presionaban contra el asiento, dedos helados en su cuello. «Siente lo que yo sentí», susurró el fantasma. El velocímetro subió a 120 km/h, luces rojas parpadeando. Sara vio su vida pasar, infancia en el DF, amores fallidos, el accidente fatal. «Por favor, para», suplicó. El carro se detuvo de golpe frente al hospital. El fantasma asintió. «Bien, ahora paga, o volveré. Peor». Capítulo 7. El despertar del infierno. Dentro del hospital, Julio abrió los ojos. Su cuerpo, inerte por días, se movió. «Mamá», murmuró. Lourdes corrió a su lado, abrazándolo. «Hijo, estás de vuelta». Pero en sus ojos, un brillo extraño, como si algo más habitara allí. Sara, afuera, sintió un alivio momentáneo. Pagó la cuenta, miles de pesos que la dejarían en la ruina, pero valía la pena. Todo acabó, pensó, conduciendo a casa. Pero esa noche, los susurros volvieron. No de Julio, sino de algo más oscuro. ¿Crees que pagando se borra la culpa?, siseó una voz nueva, más profunda. Sara se dio cuenta. Al asumir, había abierto una puerta. Espíritus de otros accidentes, otras culpas olvidadas, la rodeaban ahora. Sombras en las esquinas, toques fríos en la oscuridad. El terror verdadero comenzaba. No era solo un fantasma, sino una legión atraída por su debilidad. Capítulo 8. La culpa eterna que no muere. Meses después, Sara vivía en paranoia constante. Pagó por Julio, quien se recuperó milagrosamente, pero el precio fue su cordura. Cada noche manos invisibles la tocaban, voces acusadoras llenaban su mente. «Nunca más huiré», juró, pero el daño estaba hecho. Julio, ahora sano, visitó a Sara una vez. «Gracias», dijo, pero en sus ojos, un destello. El espíritu no había vuelto del todo. Quedaba un eco, vigilando. Sara condujo por última vez, el carro acelerando solo hacia un precipicio imaginario. «Es mi culpa», murmuró, aceptando. El terror de King y Hill la envolvió. La culpa no muere. Persigue eternamente, como un fantasma en el retrovisor de la vida. Y así, en las noches mexicanas, si escuchas susurros en tu carro, pregúntate, ¿qué culpa cargas tú? Capítulo 9. La sombra que nunca duerme. Sara creía que al pagar la cuenta del hospital y asumir su culpa, el terror cesaría. Pero la noche siguiente, mientras conducía por una carretera solitaria en las afueras de la Ciudad de México, el aire dentro del Volkswagen se volvió espeso, como si alguien hubiera vertido hielo líquido en el habitáculo. Las luces del tablero parpadearon y el radio se encendió solo, sintonizando una frecuencia llena de estática. Entre el ruido, la voz volvió, pero ya no era solo la de Julio. Era un coro de susurros, un murmullo infernal que parecía salir de las grietas del universo mismo. «No escapas, nunca escapas». Sara apretó el volante, sus nudillos blancos como hueso. «Ya pagué, dejé todo lo que tenía», gritó, pero el carro no le obedecía. La aguja del velocímetro tembló, subiendo a 140 km/h, y el motor rugía como una bestia hambrienta. En el retrovisor no vio a Julio esta vez, sino algo peor. Una figura amorfa, con ojos como pozos negros, sonriendo con dientes que no eran dientes, sino fragmentos de vidrio roto. «¿Qué eres?», sollozó Sara, mientras el carro se lanzaba hacia una curva cerrada. La figura no respondió, pero una mano invisible apretó su pecho, exprimiendo el aire de sus pulmones. Sintió el peso de todas sus culpas. No solo el accidente de Julio,
Las veces que ignoró a su madre enferma, las mentiras pequeñas que acumuló como polvo, los errores que dejó enterrados. El carro giró solo, esquivando la curva por centímetros, pero Sara sabía que no era un acto de piedad, era una advertencia. Llegó a casa temblando, con el cuerpo empapado en sudor. Cerró la puerta con 3 candados, pero el frío la siguió. Las sombras en su departamento parecían más largas, más densas. Al encender la luz, el foco estalló con un pop, sumiéndola en penumbra. En la pared, escrita con algo que parecía sangre seca, estaba la palabra más. Sara se derrumbó, llorando. ¿Más qué? ¿Qué más quieren de mí? Esa noche no durmió. Sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, escuchó pasos en el pasillo. No eran humanos, eran pesados, como si algo con demasiadas patas arrastrara un cuerpo deforme. La puerta crujió, pero no se abrió. En cambio, el espejo de su recámara se agrietó solo, y en cada fragmento vio rostros. No solo Julio, sino otros, desconocidos, con expresiones de agonía y rabia. «Todos los que has dañado», susurró una voz colectiva. «Todos nosotros». Capítulo 10. El pacto con lo innombrable. Desesperada, Sara buscó ayuda. Fue a un mercado en Sonora, donde una curandera anciana, con ojos que parecían ver a través del alma, le dijo: «No es solo un espíritu, mija. Es un eco de tu deuda. Cada culpa atrae algo más oscuro, algo que no pertenece a este mundo». La mujer le dio un amuleto de obsidiana, pero advirtió: «Solo retrasa lo inevitable. Para liberarte, debes enfrentar la raíz». Sara regresó al hospital, buscando a Lourdes. La encontró en la capilla, rezando frente a una Virgen de Guadalupe rodeada de velas. «Doña Lourdes, necesito saber más sobre Julio. ¿Había algo extraño en él antes del accidente?» Lourdes la miró, dudando, pero finalmente habló. «Mi hijo cambió hace meses. Decía que veía sombras, que algo lo seguía. Creí que eran drogas, pero ahora no sé». Sara sintió un escalofrío. ¿Y si Julio ya estaba marcado por algo antes de que ella lo atropellara? ¿Y si ella solo fue el gatillo de una maldición más antigua? Esa noche, en su departamento, realizó un ritual que la curandera le enseñó. Dibujó un círculo de sal, encendió velas negras y pronunció palabras en náhuatl que apenas entendía. Pero al terminar, el aire se volvió pesado y una risa gutural llenó la habitación. «No puedes cerrar lo que abriste», dijo la voz, ahora clara, casi sólida. El amuleto de obsidiana se calentó en su mano, quemándola. Lo arrojó al suelo y al romperse, liberó un humo negro que formó una figura, alta, encorvada, con dedos largos como ramas secas. «Eres mía ahora», dijo, y Sara sintió que su alma era arrancada, pedazo a pedazo. Capítulo 11. La carretera al infierno. Sara no podía quedarse quieta. Abandonó su departamento y condujo sin rumbo, huyendo de la ciudad. Pero el carro, ese maldito Beetle que parecía poseído, la llevaba siempre a la misma carretera desierta, donde el accidente ocurrió. Cada noche, el velocímetro subía solo, y las manos invisibles apretaban su garganta. Los rostros en el retrovisor cambiaban. A veces Julio, a veces desconocidos, a veces su propio rostro, distorsionado, con ojos vacíos. Una noche, el carro se detuvo frente a un terreno baldío, donde la lluvia del accidente aún parecía empapar el aire. Sara bajó, temblando, y vio una figura al borde del camino. Julio, pero no como espíritu. Era él, vivo, mirándola desde lejos. «¿Cómo?», murmuró. Corrió hacia él, pero al acercarse su rostro se deshizo como cera, revelando un cráneo sonriente. «No era solo yo», dijo la cosa, antes de desvanecerse. Sara cayó de rodillas, la tierra húmeda empapando su ropa. Entonces,
Lo entendió. El accidente no fue solo su culpa. Algo usó a Julio, algo que ahora la quería a ella, una presencia antigua, hambrienta, que se alimentaba de la culpa humana. Y ella, al huir, le había dado poder. Capítulo 12. El último viaje. Sara regresó al hospital, decidida a terminarlo. Encontró a Julio, ahora despierto, pero extraño, distante. «No eres el mismo», le dijo. Él sonrió, una sonrisa que no era suya. «Nunca fui solo yo, Sara. Hay cosas que esperan en la oscuridad, cosas que tú despertaste». Esa noche Sara condujo hasta el lugar del accidente, con una botella de gasolina y el amuleto roto. Encendió una fogata, quemando fotos suyas, recuerdos, todo lo que la ataba a su vida. «Si me quieren, vengan por mí», gritó al cielo. El carro rugió, acelerando solo, pero esta vez Sara no peleó. Lo dejó correr hacia un puente roto al final de la carretera. En el último segundo, cerró los ojos. El carro voló al abismo, pero no sintió el impacto. En cambio, despertó en su cama, ilesa, con el sol entrando por la ventana. ¿Fue un sueño?, se preguntó. Pero el amuleto roto estaba en su mesita de noche y el olor a gasolina impregnaba su ropa. Sara nunca volvió a conducir. Vendió el Beetle, se mudó a un pueblo pequeño en Oaxaca y juró no hablar de esa noche. Pero cada aniversario del accidente siente una mano fría en su nuca y una voz susurra. No termina nunca. La culpa, como un fantasma, la persigue eternamente. Y en las noches sin luna, Sara sabe que algo espera, al borde de su visión, listo para reclamarla. Capítulo 13. El eco de las culpas antiguas. En el pueblo polvoriento de Oaxaca, Sara pensó que podría empezar de nuevo. Alquiló una casita de adobe en las afueras, rodeada de nopales y cerros que se perdían en la niebla matutina. Los días eran tranquilos. Caminaba al mercado, compraba tortillas frescas y trataba de olvidar. Pero las noches, las noches eran un calvario. El viento aullaba como almas en pena y en el techo de lámina oía rasguños como uñas arañando desde el otro lado. Una madrugada despertó con la sensación de que alguien la observaba. Encendió la vela junto a su cama. La electricidad fallaba a menudo y vio una sombra en la esquina, alta, delgada, con contornos que se disolvían como humo. «No eres Julio», murmuró Sara, el corazón latiéndole en la garganta. La sombra no se movió, pero una voz, antigua y reseca como pergamino viejo, respondió. «Soy lo que traes contigo. Las culpas no se mudan, se multiplican». Sara se levantó, temblando, y corrió a la puerta. Pero al abrirla, el viento trajo un polvo fino que formó caras en el aire. Su madre, muerta hace años, con reproche en los ojos. Un amigo de la infancia al que traicionó por celos. Hasta un perro callejero que atropelló una vez y dejó agonizando. «Todos vuelven», siseó la voz. Ahora un coro de lamentos. Sara cerró la puerta de golpe, pero las caras se filtraron por las rendijas, flotando alrededor como mosquitos hambrientos. Al amanecer, exhausta, visitó a una bruja local, una mujer con arrugas como surcos en la tierra y ojos que brillaban con sabiduría oscura. «Es un nahual de culpas», dijo la bruja, mezclando hierbas en un mortero. «Algo que los antiguos conocían. Se alimenta de tu remordimiento. Para matarlo, debes quemar tu pasado». Le dio una poción amarga y un ritual. Enterrar un objeto personal en la cruz de caminos a medianoche. Sara lo hizo esa misma noche, cavando un hoyo bajo la luna llena, enterrando una foto de su juventud. Pero mientras tapaba la tierra, sintió manos saliendo del suelo, agarrando sus tobillos, tirando hacia abajo. «¡No!», gritó debatiéndose. Las manos eran frías, huesudas,
y olían a tierra húmeda y podredumbre. Logró soltarse, pero al correr de vuelta, oyó risas subterráneas, como si el suelo mismo se burlara. Capítulo 14. La invasión de los olvidados. Los días se volvieron un blur de terror. Sara ya no salía, se encerraba en la casita, con cruces de sal en las ventanas y velas encendidas todo el tiempo. Pero los espíritus encontraban formas de entrar. Un día, mientras cocinaba, el cuchillo se movió solo, cortando su dedo en lugar de la cebolla. Sangre brotó y en el charco rojo formó palabras. «Paga más». Esa noche los olvidados llegaron en masa. Primero fue un golpe en la puerta. Toc, 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 como nudillos impacientes. Sara no abrió, pero la madera crujió y se astilló, revelando una mano pálida que se colaba. «Déjenme en paz», sollozó, retrocediendo. La mano se extendió, creciendo un brazo, luego un torso, hasta que un hombre sin rostro entró, con ropas raídas de otra época. «Me ignoraste cuando pedí ayuda en la calle», acusó, voz como viento en una cueva. Otros lo siguieron. Una niña con vestido sucio, un viejo con bastón roto, todos con historias de indiferencia que Sara había cometido sin pensar. La habitación se llenó de ellos, el aire pesado con su presencia. Sara se acurrucó en un rincón, cubriéndose los oídos, pero sus voces perforaban. «Culpa, culpa, culpa». Uno la tocó y sintió un frío que le helaba el alma, como si le robaran pedazos de vida. Huyó al baño, encerrándose, pero el espejo se empañó y en el vapor vio su reflejo cambiando, envejeciendo, pudriéndose, hasta convertirse en un esqueleto sonriente. «Esto es lo que serás», susurró su propia voz distorsionada. Sara rompió el espejo con el puño, cortándose de nuevo, pero los fragmentos seguían reflejando horrores. Capítulo 15. El regreso a la ciudad maldita. No podía quedarse. Sara tomó un camión de vuelta a la Ciudad de México. El viaje un tormento de miradas acusadoras, de pasajeros que no eran lo que parecían. Al llegar fue directo al hospital, buscando a Lourdes y Julio. «Necesito saber la verdad», les dijo, irrumpiendo en la habitación donde Julio jugaba con su teléfono, aparentemente normal. Lourdes palideció. «Mija, ¿qué pasa?» Sara contó todo. Los espíritus, las invasiones, el nahual. Julio levantó la vista, y por un instante, sus ojos brillaron con esa luz sobrenatural. «No fue solo un accidente», confesó. «Antes de que me atropellaras, encontré un libro viejo en un tianguis, un grimorio azteca, con rituales para invocar espíritus de venganza. Lo probé por curiosidad, y algo se pegó a mí. Cuando me atropellaste y huiste, eso se transfirió a ti». Sara sintió el mundo girar. «¿Cómo lo detengo?» Julio sacudió la cabeza. «No se detiene. Se pasa. Encuentra a alguien con más culpa que tú». Pero Sara se negó. «No seré como eso». Esa noche, en un hotel barato, los espíritus atacaron con furia. Muebles volando, paredes sangrando, voces gritando en lenguas muertas. Capítulo 16. La batalla final en el abismo. Sara decidió enfrentarlo todo. Regresó al sitio del accidente, ahora un cruce urbano con tráfico incesante. A medianoche, cuando la ciudad dormía, dibujó un círculo con sangre de su propia herida, invocando al nahual. «Ven por mí», desafió. El aire se enfrió, el tráfico se detuvo como por magia, y la entidad apareció. Una masa negra, con tentáculos de sombra y ojos infinitos. «Eres deliciosa», rugió, envolviéndola. Sara sintió su esencia siendo devorada. Recuerdos felices disolviéndose, esperanzas marchitándose. Pero en el fondo de su mente, recordó las palabras de la bruja. «Quema tu pasado». Encendió un fósforo, prendiendo fuego al grimorio que Julio le dio.
Las llamas crecieron, consumiendo la entidad. Gritos infernales llenaron la noche y el nahual se retorció, soltándola. Sara cayó, exhausta, mientras el fuego se extinguía. Al amanecer, todo parecía normal. Los espíritus se fueron, la culpa se aligeró. Sara volvió a su vida, pero con una lección grabada en el alma. La responsabilidad no es solo pagar, es enfrentar el terror que uno crea. Y en las noches quietas, si oye un susurro, sabe que no está sola. El abismo siempre mira de vuelta. Capítulo 17. El susurro que nunca calla. Sara intentó retomar su vida en la Ciudad de México, pero el eco del nahual no la dejaba en paz. Aunque el fuego había consumido el grimorio y aparentemente disipado la entidad, algo seguía mal. Los días eran normales. Daba clases en la secundaria, tomaba café con colegas, paseaba por el parque con su gato en brazos. Pero al caer la noche, el mundo se torcía. Las luces parpadeaban, los espejos reflejaban sombras que no deberían estar allí. Y un susurro constante, como un zumbido de insectos, resonaba en su cabeza. No terminó. Nunca termina. Una noche, mientras corregía exámenes en su departamento, la lámpara de su escritorio se apagó sola. La oscuridad se sintió viva, pulsante, como si respirara. Sara encendió una vela, pero la llama temblaba sin viento. En la pared, la sombra de la vela no era la suya. Era una figura encorvada, con dedos largos que parecían alargarse hacia ella. «Basta», murmuró, apretando los puños. Pero al apagar la vela, la sombra no desapareció. Se movió, acercándose, hasta que sintió un roce frío en la nuca, como si un aliento helado le susurrara al oído. «Tú abriste la puerta». Sara corrió al baño, rociándose agua en la cara, pero el espejo le devolvió un reflejo que no era suyo. Sus ojos estaban negros, como pozos sin fondo, y su boca se curvaba en una sonrisa que no controlaba. «No eres yo», gritó golpeando el espejo. Los fragmentos cayeron, pero en cada uno, su rostro seguía mirándola, riendo. La risa no era humana, era un coro de voces rotas, como si todos los espíritus que había enfrentado se burlaran desde el otro lado. Desesperada, llamó a la bruja de Oaxaca. La anciana, al otro lado del teléfono, sonó cansada. «Mija, quemaste el libro, pero no la deuda. El nahual no es una cosa, es un lugar, un vacío que guarda todas las culpas. Mientras cargues remordimiento, te encontrará». Sara colgó temblando. «¿Qué más puedo hacer?», pensó, pero la respuesta llegó sola. Un golpe seco en la puerta, seguido de un arañazo lento, como uñas en madera podrida. No abrió. En cambio, se armó con un cuchillo de cocina y dibujó un círculo de sal alrededor de su cama, como la bruja le había enseñado. Pero la sal se dispersó sola, como soplada por un viento invisible. La puerta se abrió de golpe y una corriente de aire frío trajo un olor a tierra húmeda y sangre. «No hay escape», susurró la voz colectiva, ahora tan fuerte que vibraba en sus costillas. Capítulo 18. El rostro en la tormenta. Sara no podía quedarse en el departamento. Tomó su mochila, metió lo esencial y salió a la calle, bajo una tormenta que parecía haber surgido de la nada. La lluvia caía como cuchillos, y los relámpagos iluminaban figuras en las sombras, siluetas humanas que se desvanecían al mirarlas directamente. Corrió hasta una iglesia cercana, pensando que el terreno sagrado la protegería. Pero al entrar, las velas de la Virgen se apagaron y el crucifijo en el altar giró boca abajo. «¡Déjenme en paz!», gritó, cayendo de rodillas frente a la estatua de Guadalupe. Pero la Virgen no respondió. En cambio, el suelo tembló y un charco de agua en el piso reflejó no su rostro, sino el de Julio, con ojos brillantes y una sonrisa cruel. «No soy yo», dijo su voz, distorsionada.
Soy lo que tú hiciste nacer. Sara huyó de la iglesia, la lluvia empapándola. En la calle, los faros de los carros parecían ojos vigilantes y cada bocina sonaba como un grito. Corrió hasta un parque, donde los árboles se mecían como si estuvieran vivos, sus ramas estirándose hacia ella. Se escondió bajo un puente peatonal, jadeando, pero el susurro la siguió. No puedes correr del vacío. Allí, acurrucada, tuvo una visión. Vio el accidente de nuevo, pero esta vez desde los ojos de Julio. Sintió el impacto, el dolor, la traición de ser abandonado. Pero también vio algo más. Una sombra detrás de Julio, incluso antes del accidente. Una presencia que lo había elegido mucho antes de que Sara lo atropellara. El nahual no era nuevo, era antiguo, un depredador que olía la culpa como sangre en el agua. Capítulo 19. El sacrificio que no basta. Sara decidió buscar a Julio otra vez. Lo encontró en un puesto de tacos cerca del hospital, trabajando con su madre. Parecía normal, pero sus movimientos eran rígidos, como si algo lo controlara. «Julio, necesito hablar contigo», dijo Sara, arrastrándolo a un callejón. Él la miró, y por un instante, sus ojos volvieron a brillar con esa luz sobrenatural. «No debiste venir», murmuró. «Ya no soy solo yo». Explicó que el grimorio que encontró no era un libro cualquiera. Lo había comprado a un vendedor ambulante con ojos vacíos que desapareció tras la venta. Dijo que el libro encontraba a los que lo necesitaban, confesó Julio. Quería vengarme de unos tipos que me acosaban en la escuela, pero invoqué algo más grande, algo que no controlo. Sara sintió un escalofrío. ¿Cómo lo detenemos? Julio negó con la cabeza. No se detiene, pero puedes darle algo más grande que tú. Sugirió un sacrificio. Alguien con más culpa. Alguien cuyo remordimiento alimentara al nahual por generaciones. Sara pensó en su ex, el hombre que la manipuló durante años, pero rechazó la idea. No seré como tú, dijo, alejándose. Esa noche, en un hotelucho de la Merced, los espíritus atacaron con furia. Las paredes sangraron, el techo crujió como si fuera a colapsar, y una mano invisible la estranguló hasta dejarla al borde del desmayo. Sara luchó, apuñalando el aire con el cuchillo, pero solo cortó sombras. «¡Tomen lo que quieran!», gritó, y por un momento, todo se detuvo. Capítulo 20. El umbral del vacío. Sara sabía que no podía seguir huyendo. Investigó el grimorio en una biblioteca polvorienta, encontrando referencias a un culto prehispánico que adoraba a un dios de las culpas, un ente que devoraba almas cargadas de remordimiento. El único modo de enfrentarlo era entrar en su dominio. El vacío, un lugar entre mundos donde las culpas tomaban forma. Con la ayuda de un chamán que conoció en un foro de internet, Sara realizó un ritual en el centro de la Plaza de las Tres Culturas, donde la sangre de siglos parecía impregnar el aire. Encendió un círculo de copal, pronunció palabras en náhuatl y cortó su palma, dejando caer sangre en el suelo. El mundo se oscureció y un portal se abrió. Un vórtice de sombras que rugía como un huracán. Sara entró y el vacío la recibió. Era un paisaje de pesadilla, rostros retorcidos flotando en un cielo negro, manos que emergían de un suelo viscoso, y el nahual, ahora una masa colosal de tentáculos y ojos, riendo con mil voces. «¡Dame todo!», dijo envolviéndola. Sara sintió su vida desmoronarse. Recuerdos felices borrados, su identidad disolviéndose, pero en un acto final gritó: «¡Tómame, pero no a los demás!». El nahual rugió y el vacío colapsó. Sara despertó en la plaza, sola, con el amanecer rompiendo el cielo. El chamán estaba muerto a su lado, con una expresión de terror congelada. No había espíritus, no había susurros, pero en su mano, una cicatriz en forma de ojo parecía parpadear.
Sara vive ahora en silencio, en un pueblo sin nombre. No conduce, no mira espejos, no habla de su pasado, pero cada noche siente el ojo en su palma, vigilándola. El nahual no murió, solo duerme, esperando su próxima culpa. Y en las carreteras mexicanas, los conductores juran ver una figura en el retrovisor, susurrando: «Es tu culpa». Quiero agradecer a los nuevos suscriptores de nuestro canal por compartir el enlace a nuestras historias con sus amigos y familiares. Muchas gracias a Viviana Jiménez, Francisca Álvarez Martínez, Xochil Valderas, Víctor Rojas, Guadalupe Medina Pérez, Sandro Javier Guevara Ruiz, Alex Ubilla, Arturo Amaro, Facundo Manuel Montiel. Si olvidé tu nombre, déjalo en los comentarios y con gusto te agradeceré en los créditos de nuestras historias.